Podcast número 25, Desafiando Ideas Colectivistas con Tipito Enojado. Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga, soy la editora general de Aula Magna. En este episodio vamos a entrevistar a Tipito Enojado. Él es youtuber argentino y actualmente el foco de odio de cualquier colectivista. Hola, Tipito Enojado, es un gusto tenerte aquí. Hola Bárbara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Para comenzar, quería que nos cuentes un poco de tu historia y de dónde salió Tipito Enojado. Nada, yo veía videos de economía y veía videos contra los colectivismos. Entiéndase que, a ver, yo no tengo problemas, sí tengo y no tengo. Tengo problemas con los colectivismos, pero no si esos colectivismos se financian solos. A mí eso me despreocupa. A mí lo que me preocupa es cuando usan financiamiento estatal. Después, si quieres, entramos en el por qué. Pero entonces nada, yo veía que hacían videos contra los colectivismos, hacían videos contra los colectivismos, eran más claros, pero los de economía eran poco y nada. Gente que sabía mucho, gente que sabe mucho, explicaba desde su postura, una postura más académica, más avanzada, más todo. Y el mensaje está buenísimo, sigue estando buenísimo, es re interesante escucharlo a ellos, saben muchísimo más que yo. Pero para mí era como que faltaba el nada, el nivel uno, el modo easy de todo eso. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a probar, decir lo que pienso para que lo entienda todo el mundo. Y además, bueno, ponerle mi impronta, que es que yo soy un idiota y quiero que eso se trascienda y se vea en mis videos. Entonces lo hice bastante idiota y divertido y para que la gente se ría, con bastante humor negro. Y nada, y eso pegó y a la gente le agrada, lo cual me agrada a mí y sigo aprovechando la oportunidad para explicar temas que por ahí son aburridos, para que se entienda. El último video, por ejemplo, es que acá intentaron, porque lo hicieron y después volvieron atrás con la medida, pero cerraron la exportación de maíz. Y un video de cerrar la exportación de maíz creo que está justo después de un tutorial de cómo hacer un vitrón, la cosa más aburrida de la tierra. Y aún así le pongo chiste y le pongo onda y la gente lo ve y se divierte porque no porque el tema sea solemne tiene que ser, no porque el tema sea serio en realidad, tenés que ser solemne a la hora de hablar del tema. Y explicar las consecuencias y explicar por qué está mal y todo esto y bueno, nada, y eso obviamente que todo lo que estoy hablando es desde la perspectiva liberal. Y nada, eso hoy en día gusta mucho y por suerte me está yendo bastante bien y me estoy divirtiendo mucho en el proceso de hacerlo. No es todo igual color de rosas porque estamos en Latinoamérica y te metes con gente que está en el poder, así que también tengo mi cuota de... Yo digo que son mensajes de fans que te quieren muerto. Se llaman amenazas por lo general, pero son igual de apasionados que los que te quieren, así que yo también lo tomo como nada, como votos de amor hacia mi persona. Claro, ¿siempre has sido libertario o liberal o qué te llevó a ser libertario? No, no, no. De hecho, yo siempre, para mí es así, yo lo vi de esta manera. Siempre tuve buenas intenciones, no siempre tuve el conocimiento para respaldar mis buenas intenciones, digamos. Esa sería la cuestión acá. Entonces, para mí un socialista sería una persona buena y bruta. No, no, pero por ahí anda. No, a ver, uno tiene buenas intenciones, uno quiere ayudar, entonces dice, pobre los pobres, por ejemplo, démosle dinero a los pobres para que dejen de ser pobres. Y en eso comete un millón de errores que no se da cuenta. Entonces la intención buena, en su pura esencia, no sirve. Tiene que estar acompañada del know-how, que es bastante obvio, digamos, ¿no? No vas a arreglar un aire acondicionado con buenas intenciones. Entonces, siempre todo tiene que estar acompañado del know-how. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo? Vamos al ejemplo puntual ese. Yo digo, bueno, usemos fondos públicos para ayudar a los pobres. Primero, ¿eso va a hacer que el pobre deje de ser pobre o lo va a hacer que el pobre siempre dependa de los fondos públicos? Segundo, ¿qué es ser pobre? Porque ser pobre es la ausencia de algo o la incapacidad de generar tu propia riqueza. O sea, la incapacidad de la autosuficiencia, que eso es tan importante, porque pensémoslo de esta manera muy, muy, muy sencilla. Si vos querés salir adelante, tenés que tener las herramientas para hacerlo. Pero sin las herramientas para hacerlo, no sabés qué tan adelante podés llegar a salir. Si vos no sabés inglés, desconocés cuánto conocimiento hay en Internet, por ejemplo. Si vos no sabés cómo buscar, no sabés usar Google. Entonces, el conocimiento te va permitiendo
tener más perspectiva de dónde puedes llegar. Y en la ausencia absoluta de conocimiento, nada, estás condenado a la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos dinero. ¿Y el dinero lo saca de la pobreza? No. Después la otra pregunta, sigo con el mismo hilo. ¿Y ese dinero de dónde sale? Sale de las arcas públicas. ¿Y las arcas públicas de dónde salen? Salen de los impuestos. ¿Y los impuestos de dónde salen? De la generación de riqueza del sector privado. Porque la realidad es esta, el que realmente hace plata es la persona común. ¿Y cómo se hace plata? Digamos que vos necesitas tener otro saco a rayas. Y yo soy bueno haciendo saco a rayas. Listo, perfecto. Yo te hago tu blazer a rayas, vos me pagás a mí. Nació por una necesidad, porque vos querías otro blazer a rayas, yo ahora tengo un espacio en el mercado. El Estado no funciona así. El Estado ni siquiera se dedica a eso. El Estado se lleva un porcentaje del intercambio entre nosotros dos. ¿Sí? Ahora, si el porcentaje es muy alto, porque yo tengo que mantener muchos pobres, por ejemplo, lo que estoy haciendo es que yo tengo que subir el precio del blazer para poder soportar la cantidad de impuestos que me estás cobrando ahora. Y eso hace de que quizás vos lo puedas comprar, pero tu prima, tu hermano, quien sea, van a decir, che, voy a dejar de comprar los blazers que compras vos porque ya no puedo pagarlos, son muy caros. Entonces empiezo a ahogar la generación de riqueza y empiezo a generar pobreza en el otro lado. Vamos al caso contrario. ¿Qué pasaría si yo tuviese pocos impuestos? Yo no estoy hablando de la ausencia del impuesto, yo estoy hablando de pocos impuestos, lo sobrio. ¿Qué pasaría si yo tengo pocos impuestos? Y bueno, si yo tengo pocos impuestos, puedo hacer más blazers. Si puedo hacer más blazers, o sea, más gente va a poder comprarlos, porque más gente va a tener, de la misma manera que yo tengo pocos impuestos que pagar, vos también. Vos tenés más dinero ahora para invertir en otras cosas. Yo tengo ahora seguramente tengo más clientes porque más gente me puede comprar. Entonces, si más gente me puede comprar, yo tengo que aumentar mi capacidad. ¿Y qué es lo que hago? Contrato un empleado. Ahora, yo quiero que veas cómo la intervención del Estado se va metiendo en todos los pasos. Entonces, contrato un empleado. Si yo contrato un empleado pagándole, sé que va a sonar feo, pero explotándolo, o sea, pagándole la mínima de la nada, explotándolo, pero esa persona no tenía trabajo. O sea que ante la ausencia y al trabajo, es mejor el trabajo. Bueno, esa persona no tiene un trabajo. El Estado dice, oh, pero es injusto, miren cómo explotan a los trabajadores, pongamos un salario mínimo. Ahora yo no puedo contratar a esa persona porque estaba por abajo del salario mínimo. En la mente, de vuelta viste lo que yo te decía, las buenas intenciones, en la mente del socialista promedio va a decir, bueno, pero solucionamos la explotación laboral. La realidad es esta, si yo contrato a una persona por abajo del salario mínimo, lo primero que le estoy haciendo es enseñándole mi profesión. ¿Sí? Esa persona tiene el conocimiento de hacer blazers. A mí me va a salir más caro contratar a una nueva persona y capacitarla que mantener a esa persona. Por lo tanto, si esa persona tiene pretensiones de cobrar más, yo se lo voy a tener que dar. Y se lo voy a tener que dar no por la razón que el socialista cree que, no, porque el jefe te echa y listo. En un país donde hay generación de trabajo, esa persona que está al lado mío, que yo entrené, tiene la opción de irse a otra persona que hace blazer que le va a pagar mejor que yo. Esa es la realidad. Entonces tiene opciones laborales. Y todo lo que te acabo de decir es contraintuitivo. Entonces, se destruye la generación de trabajo, o sea, el pobre no va a tener trabajo. Por lo tanto, el pobre todo el tiempo va a estar condenado a ser pobre, incluso si quiere dejar de ser pobre. Se destruyen los incentivos, porque seamos honestos, esta es la otra cosa que a mí siempre me divierte del socialismo. Ellos creen en el hombre perfecto, en el hombre bueno. Y vamos a hacer de verdad, ponele, vos estuviste en la cuarentena encerrada igual que yo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿cuántos idiomas aprendiste? Ninguno. ¿Cuántas series de Netflix viste? Sin culpa, o de Prime, o libros de ficción, o juegos que jugaste. Te admito, me aburrí tanto que me metí a clases de cálculo, entonces no creo que pueda ser un referente. No, está bien, pero la realidad es que tampoco lo hiciste con un fin práctico, digamos. No es que de repente necesitabas cálculo en tu vida, lo hiciste para distraerte. O sea, fue más para el lado del ocio que para el lado de otra cosa en sí. Mi punto es que en general, cuando tenemos tiempo libre, no es que tampoco perseguimos los grandes sueños de la vida y nos volvemos mejores humanos. Lo usamos. Por algo también, por ejemplo, Steam, PlayStation y un montón de compañías de videojuegos son las grandes ganadoras de la pandemia. Sí. Y vos decís, ay no, el hombre bueno que cuando tenga tiempo, entonces tengo que reducir su jornada laboral, entonces tengo que subsidiarlo, entonces el pobre que ahora tiene tiempo y va a cobrar planes, va a perseguir su sueño. No, si yo a vos te garantizo un salario bueno, ni siquiera estoy diciendo alto, normal, durante toda tu vida,
Al principio vas a estar trabajando y me vas a decir, no, porque yo quiero seguir mi sueño y todo lo demás. A la larga, muy probablemente, dejes de hacer la mayoría de las cosas, te dediques al ocio y cobres ese dinero. O sea, de vuelta, es contraintuitivo. El creer que darle plata soluciona las cosas. Entonces, mis intenciones eran buenas, ¿sí? Pero yo no sabía todo esto. Y cuando empecé a ver todo esto, dije, pará, yo no estoy ayudando a nadie, estoy destruyendo todo. No estaba en un cargo político, no nada, pero yo apoyaba esas políticas, por lo tanto, era parte del problema. Entonces digo, bueno, basta de ser parte del problema y empecemos a ser parte de la solución. Pero de vuelta, es difícil porque por ahí te suena a abandono. Corto todas las ayudas sociales y vos decís, ¿y qué? ¿Esa persona se muere en el abandono y el hambre? Y vos decís, no, porque si yo corto los gastos del Estado, también corto la recaudación del Estado, porque van de la mano. Entonces, si yo bajo los impuestos, aumenta la generación de trabajo. Entonces, esa persona va a tener posibilidad de conseguir un trabajo. No lo abandono. Lo que estoy haciendo es lo que nuestros padres hacían cuando nosotros llorábamos solamente por atención. Sé que suena terrible, pero es así. En Argentina es tan patético que ya prácticamente el pobre está reducido a un perro. O sea, hoy en día estamos viendo si subsidiamos la carne para que el perro sea feliz. O sea, es así de patético. Termina siendo penoso porque, bueno, son gente. Pero sin embargo, ese les hace trato. Y todo lo que te acabo de explicar recién está en un montón de libros que se escribieron en una época donde, y vuelvo a la primera pregunta, donde, a ver, cuando estaba Mises escribiendo, no tenía atrás un editor de nada, una compañía de libros diciéndole, che, no digas eso, ¿por qué no? Porque eso no vende. Pone un vampiro. Esas cosas no pasaban, ¿me entiendes? O sea, pone un hombre lobo, que haya un puterío amoroso, así le van a hacer liberalismo a la gente. No pasaba. Entonces ellos escribían muy buenos libros con muy buena información de una manera muy aburrida. Hoy se profesionalizó el ocio, hoy se generó una oferta nueva para que haya diversión y educación al mismo tiempo. Entonces nada, vis a beta. Pero volviendo a la pregunta, sí, era socialista, bastante, pensaba que había que sacar a los ricos para solucionar los problemas, bastante, pero tampoco sabía nada de nada. Apoyaba al Che, por ejemplo. Esas cosas de que lo escuchaste una vez y dijiste, "Ah, sí, la revolución suena bien", ¿me entendés? Cuando si tenés 17 años y va a la revolución, lo más probable es que sea el primero en morir. Sí, topaste un tema muy interesante que es querer ayudar a las personas. Y en eso yo sí me cuestiono un montón, porque digo, ¿es la responsabilidad del Estado ayudar a la gente o de nosotros mismos coger y ayudarle a alguien más? Y es con lo que va, ¿será más efectivo el Estado ayudando a las personas o, digamos, tú dar plata a una ONG que confías que realmente ayude de una manera distinta? Bueno, el Estado tiene, hay algo que, a ver, esto me encanta porque es una buena pregunta, porque siempre te tiran el ejemplo, ponerle de Canadá. Canadá tiene un montón de organizaciones públicas y de Estado y empleados públicos y son muy buenos, no vas a negar que la salud pública de Canadá es mala. Y la pregunta no es, ¿la salud pública de Canadá es mala? Es, ¿la salud pública de Canadá sería mejor que fuera privada? Esa es la pregunta, en realidad. Porque claro, obviamente, yo comparo cualquier cosa con Argentina es mejor. El fondo del océano debe ser mejor. La realidad es que es injusta la comparación. Entonces yo hice una comparación de Canadá, puntualmente. Y está en un video que se llama Mi investigación privada versus investigación pública. Y resultaba que en Canadá, por ejemplo, si trabajabas en el sector público, no me acuerdo el número ahora, pero era algo bastante grotesco. Tenías 1 en 8 menos posibilidades de que te despidan. O sea, cada 8 despedidos en el sector privado despedían a 1 en el sector público. Después, las personas tendían a llegar más tarde al trabajo, tendían a faltar más al trabajo, tendían a tomarse más licencia. En general, el incentivo está en el lugar incorrecto. Y esto es amplio, pero vamos por partes. Vamos primero por el empleador. El empleador en el sector público, el político, el primer problema que tiene es que no está manejando recursos propios. Es el primer problema. Imaginémonos de esta manera para hacerlo más sencillo. Vos tenés una verdulería y tenés una carnicería. La verdulería vive de lo que genera la carnicería. Entonces la verdulería va a tener una irrealidad. ¿Por qué? Porque no va a vivir de que también venda sus tomates, por ejemplo, que también venda sus naranjas. Va a vivir de los recursos que genera el otro. Y como vive de los recursos que genera el otro, no le va a importar contratar 700 empleados.
porque no entiende, porque no ves dónde está tu límite. Un negocio vive de la irrealidad del otro y como no paga sus propias consecuencias, contrata más empleados, hace cualquier cosa, pone tomates podridos, no le importa, porque la realidad es que no maneja su propio recurso. En cambio, si tuviese que manejar su propio recurso, y bueno, a ver, yo nunca escuché de una verdulería que en su primer semana contrate 400 empleados. Sí escuché eso del Estado, 1000 veces. Entonces, cuando vos manejás tu propio recurso, vos sos responsable de lo que sucede. Entonces, a la administración no está conectada con la responsabilidad, bueno, ahí tenemos el primer problema. Entonces, el sector público, por lo menos de la parte del jefe, va a ser mucho menos eficaz que el sector privado. O sea, el jefe tiene menos incentivo para manejar las cosas. Y ahora el empleado tiene menos todavía. El empleado sabe que, y esto casi es la realidad del sector público de cualquier parte del mundo, sabe que si es bueno haciendo su trabajo, no significa que vaya a ser ascendido. Si es malo haciendo su trabajo, no significa que vaya a ser despedido. Entonces, si ya directamente él puede hacer las cosas mal, faltar y no lo echan, pero volvemos a lo mismo de hoy. Si yo a vos te aseguro que tengas un salario todos los meses de tu vida, durante toda tu vida, eventualmente te volvés un empleado público. Eventualmente te volvés la ineptitud encarnada. Entonces, sí, puede que haya países que tengan buena administración pública. Eso no significa que no serían mejores con la administración privada. Ahora, existen híbridos, que a mí me gusta esto, porque no es que tampoco uno reniega del otro. El problema está en la administración pública, no en el financiamiento público. Acá está lo loco. El sistema de voucher es un buen ejemplo, que es la educación. Vos tenés dos modelos de escuela. Un modelo de escuela público, donde el Estado paga los salarios de los empleados, o sea, de los docentes y de todo el personal administrativo, etc. Y después tenés otro modelo que es el de voucher. Yo, en vez de darle directamente el dinero al maestro, se lo doy a los padres. Se lo doy en un vale. Y ese vale vale por un mes de educación. Todos los meses se lo renuevo. Ese padre con ese vale puede mandar a su hijo a la escuela que quiera. Ese vale lo que cubre es las necesidades básicas. ¿Qué significa? Cubre las materias básicas, o sea, cubre la cantidad de plata que te saldría mantener una escuela, mantener los profesores, o sea, lo básico. Entonces, ese padre puede mandar a su hijo a cualquier escuela que quiera. Si es una escuela que tiene al cricket o 6 idiomas, va a haber un extra que tenga que pagar por arriba de ese vale. Pero la idea es que el vale pueda cubrir la escuela básica. Cuando, por ejemplo, un docente hace mal su trabajo, el director se da cuenta de que empieza a perder clientes, los padres. Entonces, despide a ese docente y pone uno que haga mejor su trabajo. Y así sucesivamente. Entonces, con financiamiento público, yo lo que hago es simular la competencia. Las escuelas empiezan a competir por entre sí, a ver quién se lleva más voucher de la otra. Se empieza a volver algo mucho más orgánico y más parecido a lo que terminó en esto. En un teléfono económico, que es Xiaomi, que tiene las prestaciones de un teléfono premium, pero el precio de nada, de un jabón. Entonces, la realidad es que eso es lo que logramos. Logramos que se bajen los costos, logramos que suba la calidad, y eso no necesariamente significa que también lo que piensa la gente es decir, pero van a terminar explotando a los docentes, porque esa es la mentalidad que vos decís, ¿por qué lo harían si no sucede en ningún otro rubro de todo lo demás? Y ahí volvemos a algo muy peligroso del Estado, ya me estoy yendo por las ramas mal, que es que el Estado tiene una Epson de sus propios soldados, una impresora de estúpidos. Entonces, por ejemplo, decime vos, no de malo, pero ¿cuántos licenciados en filosofía conocés que no trabajen para el sector público? De licenciado en filosofía, te digo. El Estado termina imprimiendo sus propios empleados. Las universidades que enseñan licenciatura en filosofía, en Argentina el 90% son públicas. Los trabajos que obtienen son públicos. La formación docente en general es pública. Los trabajos que obtienen son públicos. Y todo en el camino se vende lo maravilloso de lo público. Yo para el último video hice un experimento un poco divertido. Agarré y me hice pasar por docente y entré a varios grupos de profesores de Facebook. Porque están ahí, no están en Instagram. No me preguntes por qué no están en Instagram, tienen que estar justo en la trazada. ¿Viste? En la red social que se están muriendo, todos así, están atrapados en los 70. Y entré ahí y pregunté si a ellos les parecía mal que alguien, que nos refiramos, yo no dije yo porque me iban a atacar a mí,
que alguien se refiera, perdón, así dije, de cliente a los alumnos. ¿Qué pasa si nos referimos de cliente a los alumnos? Y vos no sabés las cosas que me pusieron. Pero lo primero que me pusieron es decir, no, no son clientes porque la educación es un derecho. Y acá es donde va lo clave, lo clave. En general, el empleado público tiene dos cosas. Una disonancia cognitiva muy importante, porque él tiene que justificar su irrealidad laboral. Él cobra demasiada plata haciendo demasiado poco. Esa es la realidad. Demasiado dinero para lo poco que hace. Y es muy diferente a su contraparte en el sector privado. Tiene dos caminos. O aceptás que sos un fracasado que estás viviendo de la plata de otros, o te planteás vos mismo que no, que sos un erudito, que lo que vos enseñás no es un producto, sino que es un derecho. Entonces, literalmente se creen que son una cosa que brilla y va tirando derechos así, ¿viste? A la gente. Pero de eso yo tengo una pregunta. O sea, digo, como una persona razonable, ¿cómo puedes decir que la educación es un derecho cuando la educación no es que nace de los árboles? Entonces no es algo gratis. Te ¿Cómo entiendo. puedes esperar que sea gratis o un derecho? O sea, ¿Te ¿cuál consideras es la una persona lógica en eso? inteligente? No, me falta conocer mucho. Bueno, pero te consideras por lo menos por arriba de la media. Tengo título universitario y leo libros. Bueno, está bien, te consideras un poco por arriba de la media, no está mal. Lo sos, el planteo que acabas de hacer te pone por arriba de la media, hace 2 segundos nomás. ¿Nunca tuviste una relación tóxica? No, creo que no. ¿Nunca saliste con ningún hombre que te haya mentido nada? Sí, pero Bueno, pero sos una persona inteligente, ¿cómo lograste que te mintieran? no, El problema es que nosotros... yo te dejé. Bueno, está bien. No creo que al momento, después, cuando te diste cuenta que era una mentira. O sea, la mentira fue exitosa, cumplió su cometido. Mi punto es que no todo está en el plano racional. Llévalo al plano emocional y te explicas un montón de cosas. Yo te puedo mostrar un montón de genios que de repente son socialistas y apoyan sistemas económicos que no se pueden sustentar a sí mismo el sistema. Y vos decís, pero esto no se sostiene. Y dicen, no, ¿cómo que no? Se sostiene porque la gente va a dejar de desear ser ambiciosa y va a darle al otro. Y vos decís, eso no pasa. Entonces, hay una parte emocional. Y cuando se trata de disonancia cognitiva, lo que vos estás intentando hacer es evitar culpa. Como estás evitando culpa, ¿sí? Como estás evitando algo mal, porque de vuelta hay dos opciones. Esto es como la belleza no normativa. O estoy gordo o soy una belleza no normativa y el resto del universo está mal y yo estoy bien. Entonces, vos vas a encontrar la mentira que ayude a que vos puedas aceptar esta realidad que te está generando, con tal de no tener que tener la carga emocional y psíquica que requiere aceptar que estás haciendo algo malo. Esa es la realidad. Entonces, no es una cuestión de que el argumento sea racional. Cualquier argumento hubiese servido. Si el incentivo, vos siempre pensás en incentivo, el incentivo era dormir tranquilo en la noche. Entonces, cualquier cosa que te ayude a dormir, por eso yo siempre digo a la gente, lo que te ayuda a dormir, porque es la realidad. Al final de cuentas, vos pensalo, ¿sabés qué es lo más difícil de ser liberal? Lo más difícil de ser liberal, el hecho de entender de que vos estás bajo tus propias reglas, no estás por arriba de tus reglas. Entonces, por ejemplo, si vos estás haciendo un producto que nadie quiere comprar, entender de que no es el consumidor el que está mal, sos vos el que está haciendo algo que nadie quiere comprar. Es muy tentador echarle la culpa al resto. Es súper tentador. Entonces, es muy difícil ser liberal porque, por ejemplo, nosotros defendemos el proyecto de vida ajeno y de repente el proyecto de vida ajeno es un nazi. Y está el tipo haciendo así, hablando de supremacía blanca, y vos tenés ganas de censurarlo. Sin embargo, él tiene el mismo derecho que vos a hablar. Sí, supongo Eso, que eso es lo que está pasando con Trump y las redes sociales. por ejemplo, exactamente. No, pero además hay otra cosa que ahí sí hay un argumento también lógico detrás, que es mucho menos productivo censurarlo que no censurarlo. Lo que más te conviene porque, a ver, Donald Trump, si querés como un ejemplo, para mí es mejor que Biden, pero es mucho peor que muchas cosas Donald Trump. Esa, o sea, es la realidad. Donald Trump es un tipo que decía que los mexicanos eran violadores. Es un tarado. Es un tipo que emitió deuda. Es un tipo que hizo un montón de cosas que no están buenas. Es un tipo que hizo proteccionismo. O sea, es una persona de que no es un buen gobernante. Está bien, la alternativa es otra persona que dice que reactivar la economía es tirar abajo edificios y hacerlo ecológico. Eso es un idiota. Entonces, es como una pelea de idiota. Entonces uno elige a su mejor idiota.
pero eso no quita que sea un idiota. Ahora, si yo censuro a ese idiota, ¿qué es lo que logro? Que un montón de gente, porque ¿viste la cantidad de usuarios que se fueron a Telegram, que se fueron a Parler, que se fueron a... Impresionante. Ahora, esas personas están oficialmente en la clandestinidad. Y lo que hiciste fue de alguna manera validar su locura. Entonces, de repente ahora son perseguidos, cuando antes eran simplemente idiotas. Es muy importante el hecho de que dejemos que hagan el ridículo en público. Porque si no, ¿cuál es el problema? ¿Que Trump habla o que la educación es una mierda y hay gente que le cree? ¿Cuál es el problema? Si yo soluciono el tema de que Trump hable, le corto la lengua, ¿la gente va a dejar de ser idiota? No. Va a venir otro Trump y ya está. La fuente de la estupidez no es Trump. Eso está claro. La fuente de la falta de objetividad no es Trump. El hecho de que nosotros caigamos en personalismos y sigamos a líderes como que fueran los mesías, habla más de nuestra ignorancia que otra cosa. Si yo entiendo qué cosas hacen bien a un Estado y cuáles no, no me importa quién sea quién. Voy a criticar las cosas de Trump que hagan mal a mi vida y voy a defender las cosas de Trump que hagan bien a mi vida. Por lo tanto, no voy a ser un trumpista. El líder que venga, venga y ya está. Y de vuelta premiaré las buenas actitudes y castigaré las malas actitudes. Pero es algo medio de niños. Pero bueno, también hay que entender de que es muy difícil que el humano quiera trascender su mortalidad. Esto es un poco más profundo. Pero en general somos cortoplacistas y tomamos decisiones que parecen que van a solucionar las cosas de acá a 5 años. Y no estoy hablando del político, el político lo hace de hijo de puta. Hablo de la gente común. La gente común dice, solucionemos nuestro problema de nuestra generación. Y como, claro, como somos incapaces de ver más allá de nuestra generación, es cierto que seas padre, ponele, y te preocupe tu hijo, pero como somos incapaces de ver más allá de nuestro propio culo, digamos, entonces tomamos decisiones que solucionan quizás esto a corto plazo. No lo solucionan, le tiramos tierra al problema. Y después el problema sale a flote en otra generación y empeoran las cosas. Y esa clase de irresponsabilidad se da no por falta de humanismo, sino que se da por falta de inteligencia, que son dos cosas diferentes. Por falta de madurez. Por ejemplo, un país, ¿en cuánto va a cambiar? ¿En 4 o en 30 años? Son cosas que hay que entender. Entonces, como niños, estamos a los 3 años viendo diciendo, no cambió nada, no cambió nada. Y vos decís, te dije 30, ¿por qué estás llorando a los 3 años? No, pero que... Y entonces, esa cosa de que no logramos ver más allá. Y no logramos ver más allá, pero por una cuestión intelectual. Te lo digo así, puro y duro. Duele, pero bueno, ya está. La realidad es que la democracia termina llevando a algo medio como eso. ¿Es el mejor sistema que tenemos que tener? Puede ser, no es perfecto. A mí me gusta más un sistema donde muchas cosas estén en voto, pero necesitas una buena educación, porque si no, al final de cuentas... ¿Crees que hablar de cómo un gobierno no puede cambiar las cosas, o sea, tanto en 4 años como en 30 años, que fue lo que le llevó a la gente en Argentina a volver a votar por un candidato de Kirchner? Lo que lleva a la gente en Argentina a votar mierda es que tiene mierda en la cabeza, ¿no? Suena medio mal, pero digamos, ¿qué otra cosa espero de un ignorante que ignorancia? Y no lo de vuelta, no lo digo de malo, pero en Argentina hay mucha gente muy bien intencionada, con poco conocimiento de muchas cosas que son muy importantes. Entonces, el resultado era como medio, sí, no esperaba otra cosa. A ver, por decirte una tontería, ¿no es cierto? Pero el gremialista de docente nunca fue docente. Por decirte una tontería, una cosa muy pequeña. Y yo decía, y sí. Después tenés gente tomando decisiones de economía que no fueron economistas, o peor aún, que nunca estuvieron en el sector privado. O sea, salieron de la universidad y se fueron a ser economistas. O sea que yo respeto mucho el hecho de que leas libros, me parece bárbaro, pero tenés que tener algún tipo de colisión con la realidad. De lo contrario, siempre vas a pensar que las irrealidades son posibles. Eso también nos lleva a todos los problemas que tenemos, básicamente. Acabo de escribir todo. El hecho de creer que las irrealidades son posibles. Para hacerlo más fácil, el keynesianismo, que es el problema que tenemos toda América directamente. Si yo creo artificialmente, si alguien no entiende, no sé si sigue mucho economía o no la gente escucha tu blog, pero si querés lo explico básicamente. Keynesianismo es cuando yo agarro
dinero público y genero artificialmente demanda. Ahora es medio loco esto. Volvamos al ejemplo de los blazers, ¿no es cierto? Como vos querías un blazer, yo puedo producir blazer. Bueno, el keynesianismo dice que si yo agarro dinero estatal, que se lo saco a los generadores de trabajo, pero no importa, dinero estatal, y se lo doy a las personas van a comprar cosas y eso va a reactivar la economía. Es cierto eso en 2 días. Al tercer día se desmorona todo. Vamos a la base más sencilla. Vos querías blazer, yo hago blazer. Vos no tenías plata, ahora tenés dinero. Con ese dinero vos me comprás un montón de blazer a mí. Yo tengo que agrandar mi producción porque no puedo ahora cumplir la cuota. Mi producción era algo que estaba pensado en base a la realidad que yo vivía antes de que el gobierno te dé dinero. Entonces, ¿qué pasaba? No tenía empleado, no tenía nada. De repente vos querés 10 blazer, tu hermana quiere 30, tu hermano quiere 50. Yo no puedo con mi capacidad de producción. Entonces contrato muchos empleados, ¿sí? Cuando termine esa inyección de dinero, yo voy a tener que despedir a todos mis empleados. Voy a tener que destruir mi empresa. No hubo una reactivación económica. El dinero se gasta y ya está. Entonces, no hubo una generación de riqueza real. ¿De qué manera se genera riqueza real? Y, por ejemplo, yo doy el ejemplo del salario mínimo, pero los países que le van mejor son aquellos que tienen menos trabas para producir riqueza. O sea, menos trámite para abrir una empresa, menos trámites para contratar un empleado, menos trámites para cerrar la empresa y para despedir al empleado. La flexibilidad es importante. Suena terrible, pero bueno, a ver, ese mismo empleado va a tener pocos trámites para entrar en otra empresa ahora. De hecho, el dueño de, creo que era de Uber, en un momento dijo, yo probé como en 40 empresas hasta que llegué a Uber. O sea, la cagó 40 veces y estaba reendeudado. Porque, bueno, a ver, es un ejercicio de prueba y error. Te la planteo de otra manera, si querés. En el momento que estaba el CD, que, bueno, para la gente que no es millennial, había un plato que era plateado y que se metía y tenía música o información. Cuando salió el CD no se podía reescribir, apenas salió. Era solamente lectura y solamente algunos afortunados tenían grabador de CD. Pero había salido también el zip drive. El zip drive era un disquete que tenía la misma capacidad de CD, se podía reescribir y era una locura, era buenísimo. El zip drive era demasiado caro, el CD era muy barato. La producción del CD era muy fácil. O sea, todo iba a que los costos eran más básicos con el CD. ¿Qué pasó? El zip drive no sobrevivió. Cualquiera hubiese dicho, pero el zip drive era el mejor producto. Sí, lo era. Ni hablar. Pero este era mucho más barato. Muchísimo más barato. Entonces, nada. Y bueno, y también tenía una tasa de lectura más rápida, creo. Pero entonces, nada, la cuestión es que no siempre todo es tan así como decir, yo voy a hacer esto y esto va a funcionar. No sé. Es un ejercicio de prueba y error en el mercado. Literalmente lo es. O sea, estamos hablando de que yo tengo puesta esta camisa. Cualquier persona con sentido común hubiese dicho que esto no se vende, digamos, que la gente debería matarme por hereje por usarla. Entonces, la realidad es que nada, no sabe, hasta que no se prueba el mercado, no se sabe. Y meterte en toda la prueba y error, eso es generar pobreza y es generar desempleo. Sí, así es. Muchísimas gracias por estar en este podcast. ¿En dónde pueden encontrarte nuestros seguidores? Escriban Tipito Enojado, algo va a salir. En YouTube, más que nada, pero estoy en todos lados, en Twitch, en YouTube, en Instagram. Así que escriban Tipito Enojado, lo que salga, ahí me encontraron. Muchísimas gracias. Realmente explicas los conceptos de una manera muy sencilla que yo creo que de seguro todos podemos entender bien claramente todo lo que dices. No te olvides de hacer clic en suscribir y seguirnos en nuestras redes sociales.